Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Andrea la Mexicana. En este espacio hablamos de todo un poco, desde temas para el crecimiento personal hasta conversaciones con personas increíbles. Y aquí cada episodio es una oportunidad para aprender, reír y conectar. Si estás disfrutando de este contenido, puedes apoyarme a través de mi cuenta de PayPal @Andrea la Mexicana para que yo pueda seguir creando más contenido para ustedes. Pero también no se olviden en darle like a estos episodios, en comentar y dejarnos su opinión en cada uno de estos podcasts. Y bueno, hoy estamos con una persona muy especial que ustedes ya conocen. La hemos visto antes en temas muy importantes aquí en este podcast. Además de ser mi madre, ella es tanatóloga y es una mujer increíble que le da su sí a la vida. Ella es alguien quien acompaña a otras personas en su proceso de duelo, en las pérdidas y en su transformación. Hoy vamos a hablar de los duelos, de las pérdidas, pero sobre todo de la muerte en sí. ¿Qué pasa cuando alguien se va? ¿Cómo enfrentar el dolor de la muerte para los que nos quedamos aquí? Y saber si en realidad el dolor se queda para siempre o se transforma. Madre, bienvenida. Hola hija, hola Andrea la Mexicana y hola a todos sus seguidores. Pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo feliz. ¿Qué madre no quiere compartir tiempo con su hija y más si es un tiempo productivo? Así es, muy productivo. Aquí estamos. Acá atrás tenemos la playita, pero dijimos, si no grabamos ahora, no grabamos nunca. Así es, estamos aprovechando estos últimos días de que Andrea está aquí en México, que vino a preparar su viaje de inmersión y pues nos damos aquí unos minutitos para trabajar para ustedes. Con mucho gusto. Gracias, hija. Gracias, mamá, y gracias a ustedes por escucharnos. Vamos a empezar explicando a las personas que no saben qué es la tanatología. Dinos un poquito. Bueno, la tanatología, si lo vemos en el sentido literal, thanatos, muerte, y logos, estudio de la muerte. Para hacerlo un poquito más claro, la tanatología, pues es todo lo que es trabajar con el tema de la muerte. Tengo una definición muy personal, que es la tanatología es aprender a vivir bien para morir bien. Wow. ¿Cómo es esto? O sea, tenemos varias cosas seguras en la vida y entre ellas aseguradísima la muerte. Entonces, y la vida, porque si vamos a morir es porque estamos vivos. Entonces, si tú aprendes en tu vida a vivir de la manera más sana, más adecuada emocionalmente, físicamente, cualquier proceso que tengas de pérdidas, porque la tanatología es muerte, pero no solo la muerte física, también es todo tipo de pérdidas que tengas en tu vida, cualquier cosa que te genere dolor, que tengas que procesar un duelo, o sea, un dolor. La tanatología pues te acompaña y te ayuda en el proceso de esto. A la vida venimos a perder, a morir todos los días un poquito, porque desde que nacemos en el vientre materno, perdemos la seguridad del vientre materno y estar con mamá alimentados todo el tiempo, y desde ese momento perdemos algo. Y venimos a esta vida a perder buena o mala noticia, depende de cómo cada quien la quiera ver, pero la tanatología, bueno, pues te ayuda a procesar todo este tipo de pérdidas, incluyendo la muerte física. Ok, muy interesante. Díganos en los comentarios si ustedes sabían de esta definición. Ya mi madre explicó que es una definición también un poco propia que ella ha aprendido en su vida, pero dinos, ¿cómo fue que entraste a este mundo de la tanatología? ¿Por qué y desde cuándo? Yo creo que de alguna manera, desde muy jovencita, yo ya era como tanatóloga natural, porque a lo mejor el tipo de vida que yo llevé, donde tuve que enfrentar desde muy pequeña problemitas familiares y todo, pues me conectó con el dolor, me conectó con las pérdidas. Y yo no sé por qué, pero mis amigos desde la secundaria, la preparatoria, me buscaban mucho para platicarme sus problemas. Entonces, para ser una buena tanatóloga, primero tienes que saber escuchar. Entonces, me buscaban mis compañeros de la escuela, de la preparatoria, de la secundaria, incluso yo de la universidad,
para contarme sus problemas. O sea, cuando algo les dolía, venían a mí pidiéndome consejo o simplemente desahogándose. Y yo creo que desde ahí ya es algo como muy natural en mí. Y después la vida pues me trajo pérdidas mayores. La primera pérdida que yo recuerdo rara, dolorosa, fue mi abuela paterna, que no conocí mucho tiempo, pero de alguna manera ahí entendí pues, que era una pérdida. Y más adelante, bueno, yo tengo varias pérdidas, tú lo sabes. Alguna vez antes de casarme con tu padre, tuve otro noviazgo y en ese noviazgo tuve un novio con el que ya me había propuesto matrimonio, ya habíamos comprado casa para irnos a vivir. Y bueno, pues él muere, él fallece. Entonces ahí fue una de las pérdidas más fuertes en mi vida, donde tuve que soltar a una persona que yo amaba y entender, porque pues cuando sucede eso, te vienen muchas preguntas a la mente, ¿no? Eso. Y luego viene mi divorcio con tu papá, que también es una pérdida muy fuerte. Y es ahí donde yo entro a estudiar. Empecé por pequeños talleres de tanatología para mi propio proceso, ayudarme a mí misma. Y empecé con taller uno, taller 2, taller 3, después el diplomado, hasta que me di cuenta que yo quería saber más del tema y que yo entendiendo lo que era el dolor de alguna manera, porque hay muchos tipos de dolor y el dolor es algo personal, pero que yo quería ayudar a la gente a procesar sus pérdidas. Wow, qué bonito. Ahorita que mencionas, bueno, algo que ellos no sabían, yo sí sabía que mi madre ya tenía un prometido antes de mi padre, mucho antes de que él llegara. Qué loca es la vida, ¿no? Porque pues a ti te pasa esto, pero ¿cuántas personas no viven varias pérdidas que de alguna manera sin esas pérdidas no estarían donde están ahora? Yo no estaría aquí probablemente. Yo, Andrea, así, si te hubieras casado con él y hubieras tenido una vida con él, ahorita no estaríamos aquí. Exacto. Y muchas cosas pues pasan. Digo, yo fui, espero, algo bueno en tu vida, pero de alguna manera perdiste algo bueno en tu vida también. Pues sí, el tema es eso, hija, entender, que todos entendamos el juego de la vida, porque para mí la vida es como un juego que tú tienes que ir entendiendo cuáles son las reglas y cómo jugarlo para disfrutarlo, no para padecerlo. Entonces, si tú entiendes que a esta vida vienes a perder, tal vez algo que ahorita te esté doliendo en el alma, que estés perdiendo y que te duela muchísimo, te va a llevar a algo mejor, ¿no? Y a lo mejor vuelves a tener un ciclo donde vienen otras pérdidas diferentes que también son muy dolorosas, pero cada pérdida te va haciendo madurar, te va haciendo crecer y bueno, todo sucede por alguna extraña razón que muchas veces queremos encontrar explicaciones y no la encontramos. Y claro, yo soy muy feliz con mi hija y con mis tres hijas. Que si yo me hubiera casado en aquel entonces con aquella persona que falleció, pues ellas no estarían aquí. Todo es perfecto tal y como es. Sí, qué fuerte, qué fuerte. Te pones a verlo más profundamente y todos, ¿no? Todos tenemos esto en nuestras vidas, hemos perdido cosas, no solamente seres humanos, trabajos, casas, Patrimonios, el patrimonios. coche, la cartera, el perrito, es cualquier cosa que te genere dolor es respetable y es importante aceptarlo y para aceptarlo hay que trabajarlo primero. Es un proceso. Sí, qué intenso. Mamá, ¿por qué crees que las personas evitan tanto hablar de la muerte? Porque duele. Mm, Y los seres humanos tendemos a buscar el beneficio, el gozo inmediato y todo lo que duele tratamos de evitarlo, ¿verdad? Algunas veces. Y luego hay gente que también se vuelve adicto al dolor, o sea, no puedes estar como el péndulo de un extremo a otro. Pero, pero ¿quién quiere hablar de algo que duele? O sea, pocas personas. De hecho, por eso muchos seres humanos no van a terapia, ya sea con la tanatóloga o con el psicólogo, porque es hablar de cosas que duelen y prefieren evadirlas. Pero es parte del juego de la vida. Entender que vamos a perder, que nos va a doler y que es importante procesarlo, trabajarlo y como la mayoría de las veces no sabemos hacerlo solos, siempre ayuda. Pero sí, da miedo hablar de algo que duele o de imaginarse lo que va a doler o de prepararse para algo que va a doler o ya teniendo el problema aquí,
enfrentarlo y hablarlo cara a cara y llorarlo, gritarlo, golpearlo, lo que se necesite hacer. Claro, y yo creo que también, bueno, en algunas familias este es un tema muy delicado. Claro que es delicado. De hecho, con mis hijas que están acostumbradas a ver estos temas, sobre todo con alguna de ellas, cuando yo hablo, a ver, el día que yo muera, y cuando quiero tocar algún tema del día que yo muera, no sé, por decir, el día que yo muera, quiero que sepan que voy a dejar esto o me gustaría esto. Lo primero que me dicen, no, mamá, no, no, no hables de eso, por favor. Ay, no, no, no pienses en eso, pero es necesario. Quiero decirles que es necesario y es muy importante que se vuelva como algo natural. Y bueno, quiero decir que aquí en México, la muerte, pues es todo un tema, Sí, ¿no? O sea, hay películas sobre la muerte, hay muchos rituales cuando viene la fecha del Día de Muertos, se hacen muchas cosas, se hace fiesta, se hace todo, bromeamos mucho con la muerte, pero cuando se trata de hablar de la muerte de una forma seria, no sabemos cómo, o sea, o no queremos. ujú, Con pocas personas se pueden hablar de estos temas. De hecho, cuando Andy me dice, cuando Andrea, la mexicana, me dice, mamá, vamos a hablar sobre la tanatología, yo encantada de la vida, pero yo me pregunto cuántas personas habrá detrás en este momento queriendo escuchar de esto, ¿no? sí, vamos a O, ver. o puede ser que ayudemos a que alguien dé el brinco a tocar algún dolor, alguna pérdida que esté teniendo o que tuvo y que no ha procesado, pero también es un riesgo a que, ay, no, qué flojera el tema, ¿no? Claro, no, 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 los que están escuchando son los que están preparados para escuchar este ¿Ya tema están listos? y o quieren tocar un poquito el agua con el pie. Gracias por escucharnos a todos ustedes. Mamá, ahora que hablamos del dolor y las pérdidas, en tu opinión, ¿el dolor se transforma o se queda ahí para siempre? Pues depende, es su decisión. Puede quedarse ahí para siempre y hacerse cada vez más grande porque quisiste evadirlo, no lo quisiste tocar. Es como si tuvieras un tapete o una alfombra y ves que la casa está sucia y barres todo el polvo, la mugre, levantas el tapete y lo metes ahí para que no se vea. Quiere decir, ah, no, no pasa nada, la casa está limpia. Y cada vez que haces eso, escondes, que nadie se dé cuenta, mete el polvito ahí debajo del tapete. Pero eso no quiere decir que estés limpiando realmente. Estás escondiendo el polvo y así con el dolor. El hecho que tú no lo quieras tocar, que no lo quieras hablar, no quiere decir que no exista. Ahí está. Y tarde que temprano te alcanza. Y lo peor de todo es que se junta el polvo de ayer con el de antier, con el de hace 4 años. Es lo mismo. El dolor de la pérdida que tuviste a los 5 años, con el que tuviste a los 8, con el que tuviste a los 20. Y se va juntando porque nadie te enseñó cómo, o nadie te ayudó a procesarlo. Ujú. Y estás escondiendo ahí. Va a haber un día y que esto va a ser pues una bomba de tiempo que tarde que temprano va a explotar en tu ser, en tu vida, y puede llegar a meterte a una crisis muy fuerte. ¿Y tú llegaste a tocar una crisis así? Antes de la tanatología, ¿viviste esto con el polvo debajo del tapete o no? También yo creo que depende mucho cómo te eduquen en tu casa. Mm, Algo que a mí me pasó, porque yo vengo de una familia de 12 hijos, pues imagínense a mi mamá educando a 12 criaturas y siendo yo ya casi la última, soy la número 11 de 12, pues no había como mucho tiempo para mí, para escucharme. mm, Entonces, o incluso yo tenía hermanos mayores que los mayores era como el juicio, como todo el tiempo viéndome que hacía mal, todo eso. Entonces yo aprendí a callar, porque cuando yo expresaba, alguien me juzgaba. Entonces, claro, para mí yo creo que hubo muchas cosas, muchas pérdidas, muchos miedos personales y de familia que me fui callando. Entonces, cuando viene ya la muerte más fuerte de este ser querido, de este novio, pues no sabía, no sabía cómo procesarlo, ni incluso ni sentía a nadie de mi familia cerca de mí, porque ni sabían yo creo que ellos cómo acercarse, wow. porque era la educación que teníamos, ¿no? Pues son educaciones ya caducas para mí, desde mi punto de vista, pero que todavía hay muchísimas familias que viven así. Entonces, a mí ese sentirme, había gente, pero sentirme sola porque nadie sabía qué palabra decirme, cómo acercarse. Nunca oí, estoy contigo, te abrazo, te cuido, llora conmigo,
o simplemente en silencio, pero sentirme acompañada nunca lo viví. Entonces yo por mi cuenta tuve que aprender y yo creo que ahí fue donde explotó en mí esa necesidad urgente de procesar. Pero pues lo hice como pude, o sea, no fue hasta el divorcio de tu papá que yo entro de lleno a la tanatología. Wow, wow, Así wow, es. wow. Ujú. ¿Cuántos años han pasado desde que tuviste esta pérdida de este novio? Pues si tú te vas a hacer cuentas, no sé, pues a lo mejor hace unos 30 años, Ok, 25, 30 años ok. aproximadamente. Pues sí, yo tendría unos 25 años, 25 más o menos. Wow. Y Ujú. ahora tú, después de todos estos años, ¿cómo ves? ¿Desde qué punto de vista ves esta pérdida? No, yo la veo hoy como un regalo. O sea, es que muchas veces la vida nos da un regalo que es como una caja llena de oscuridad, que sentimos que es algo doloroso, pero al final es un regalo. O sea, todo dolor que tú tengas en la vida, no lo dejes pasar así como así. Sácale provecho. Es decir, que ese dolor que tú estás sintiendo lo puedas transformar en amor. Ujú. Dices: "Ay, pero, ¿cómo?". Sí, porque al final un dolor te vuelve más humano. Si lo sabes, trabajar, te hace mucho más humano. Entonces, yo creo que todo ese dolor yo lo supe transformar en amor, y gracias a esa pérdida, yo hoy puedo ayudar a la gente. O sea, si yo no hubiera conocido el dolor en ese momento, o todos los otros pérdidas que he tenido, yo no tendría la sensibilidad ni la empatía para voltear a ver a mis semejantes, a los otros seres humanos y decir, entiendo que te duele, en vez de juzgarte o en vez de ignorarte. Gracias a ese dolor, todo este amor, toda esa pérdida se convirtió en amor para el mundo. Y es el amor que yo doy en cada una de mis sesiones. Wow, Porque no es nada más mi trabajo, es mi pasión y es el amor que yo quiero entregar al mundo, wow. como tú haces con lo que tú haces. Yo en la tanatología, tú en tus clases, tú en estos podcasts, o todo lo que tú haces, o sea, si realmente es tu pasión, pues lo vas a hacer con amor. Mm, qué bonito. Y después de todo esto que aprendiste, que estudiaste, ¿cambió la forma de educarnos a nosotras? Claro, Sí. pero totalmente. Puedo hacer a veces un comparativo, que no se debe, ¿verdad? Pero entre cómo yo eduqué a mis hijas con estos temas y a lo mejor cómo algunos de mis hermanos o de mi familia educaron a sus hijos con estos temas. O sea, yo recuerdo cuando tu abuelo, mi padre, estaba enfermo y que ya había estado mucho en el hospital, iba y venía al hospital a la casa, al hospital a la casa. Entonces, a mí me habían encargado a todos los chicos ese día, no solo estaba con mis hijas, estaba con mis sobrinos que tenían más o menos la misma edad, Sí. y para que mis hermanas pudieran o mis hermanos pudieran ir a visitar a mis papás, yo dije: "Yo me quedo este día con ellos y yo salgo con ellos, hago algunas actividades para que ustedes puedan estar con papá". Entonces, a mí se me ocurrió la brillante idea, y todavía no era tanatóloga, Es verdad. de decirles: "A ver, chicos, yo quiero hablar con ustedes. Quiero que se vayan preparando, porque es probable que su abuelo ya no que esté mucho tiempo con nosotros. Es probable que ya vaya a morir". Bueno, pues lloraron, como era natural, los que tenían que llorar y como tenían que llorar cada quien. Pero a la hora que yo llego a entregar a los hijos, pues algunos todavía lloraban un poco y algunos de mis hermanos se enojaron conmigo, que cómo era posible que les dijera a unos niños semejante cosa, que ese tipo de noticias pues no se les daba a a los niños. Digo, bueno, ¿y qué les vamos a decir? Ay, que tu abuelo se fue de viaje, o la típica de ya está en el cielo. Oye, pero yo tengo que entender el proceso. Entonces, desde ahí, yo siempre, cuando ha habido situaciones difíciles con ustedes, yo las he hablado de frente. Sí. Y duele, pero ¿cómo voy a ser chicas valientes ante la vida y chicas que enfrenten si yo no les digo la realidad de nuestra vida? Y hablo de no nada más de la muerte de seres queridos, hablo desde un divorcio que les disfrazamos, les inventamos, les contamos un cuentito o les decimos las cosas como son. Muy doloroso, pero es preferible saber dónde estás parada a estar parada donde tú crees que hay seguridad y no la hay, Sí. ¿no? Sí. Wow, sí, tienes razón. Recuerdo mucho esa historia, esa anécdota que cuenta mi madre con mis primos. Y bueno, en mi vida, como todos, nosotras y ustedes, hemos tenido varias pérdidas.
De las primeras que a mí me impactaron, pues fueron de mascotas que llegamos a tener. ¿Cómo fue eso para ti? Para mí fue muy fuerte porque vi sus reacciones, o sea, ya yo amo las mascotas, pero yo soy demasiado sensible. No me gusta tener en casa, ¿por qué? Porque si una mascota se enferma, yo sufro, o sea, yo padezco el ver que la mascota está enferma. Ya tenía bastante con cuidar a mis hijas y cuando se enfermaban y llevarlas al doctor, entonces yo no quería complicarme más mi vida. Sin embargo, alguna vez llegaron a tener mascotas sin mi consentimiento, porque no me pedían permiso y su papá llegaba y la dejaba. Y como su papá no estaba en casa, pues yo era la encargada de lidiar con todo eso. Y fue muy fuerte el día que alguna mascota se murió y ver la reacción de ustedes, pero era su mascota Ujú. y yo no podía juzgar el dolor, pero me dolía que se había muerto la mascota y me dolía el dolor de mis hijas. O sea, era doble, triple, cuádruple el dolor, porque son 3 hijas sufriendo por una pérdida, más la mascota. Claro. Y algunos padres dicen, ya no llores, ya Sí, cálmate, ¿no? sí, ya no llores, ya cálmate, ay, es una mascota, ya tranquilo, ya te compro otra, se sustituye. No, hay que respetar el dolor de los demás. No hay dolor pequeño. Hay gente mayor incluso que viene conmigo por la muerte de su perro, tan importante su perro en su vida, y por eso es el tamaño del dolor. Y yo no soy quien para juzgar que porque está llorando por la muerte de un perro. Es un ser vivo que le dio cariño, que le dio amor y que hubo una identificación muy importante y que tal vez fue el elemento más importante de relación consigo mismo. No sé, nos preguntó a todos los hijos, pero díganme cómo fue ese momento. Y yo contesté como de manera automática, fue hermoso. Y volteé a uno de mis hermanos muy enojado, diciendo que cómo se me ocurrió decir que eso era hermoso, Ujú. que como la muerte iba a ser hermosa. Yo dije, bueno, yo hablo por mí. Para mí fue un momento hermoso. ¿Por qué? Porque ver morir a mi madre cuando ya vivió 87 años, cuando fue una mujer feliz, cuando murió rodeada de amor por todos los seres que la amábamos y que ella amaba, me pareció una muerte muy linda y muy digna, ¿no? Llena de amor y de compañía y no en soledad y Ujú. sin dolor y sin recores y sin pleitos. Entonces, a mí me pareció que fue el mejor regalo que le dieron a mi madre, porque ella dijo: "Cuando yo ya tenga que depender de alguien, llévame, Dios mío". Y así fue, se lo concedieron. Me duele a mí, pero yo creo que la mayor prueba de amor es que cuando alguien se tiene que ir, aprendas a soltarlo, a costa de tu dolor. Claro, claro. Y muchas personas también que están pasando pre-proceso de su muerte, muchas personas no quieren soltarse o no están como, ya están muy mal físicamente, ya están en un periodo de que pues pronto va a morir la persona y algunas veces se aferran a quedarse aquí por cosas que no han resuelto de su pasado. ¿Recuerdas que te dije? La definición más sencilla de tanatología es aprender a vivir bien para morir bien. Porque esas personas no se sueltan y se aferran? Porque en su vida no aprendieron a vivir bien. ¿Qué quiere decir? Hoy estoy aquí y estoy viva, me cuido, cuido a los que amo, me amo, amo a los otros, cuido mi alimentación, cuido, hago ejercicio, me enojo contigo, pues me enojo ahorita y lo discutimos, pero lo resolvemos hoy. No lo dejo para mañana, no lo Ujú, dejo para 3 meses, no dejamos de ujú. hablarnos, no guardo rencores ni echo problemitas al costalito aquí atrás, porque aquel me hizo ese día y no puedo perdonarlo. Entonces el día que se va, pues trae un chorro de cosas pendientes, ¿sí? Por eso se aferra. Entonces, si tú vives el presente, no quiere decir que no te enojes, que no llores, que no te entristezcas. Eso es parte de ser, de estar vivo, pero hazlo hoy y resuélvelo hoy, Ujú. ¿sí? Y dale vuelta a la página y no acumules nada. Y sobre todo, yo sí creo mucho en que esta no es la vida real. O sea, esa es una, es que es muy fuerte para que mucha gente lo entienda, pero esto es una ilusión. Estamos viviendo una ilusión y la verdadera vida es otra. No quiero meterme en temas de religión porque tampoco soy muy religiosa, pero sí soy como mucho de espiritual. Y yo sé que la energía no se muere, solo se transforma. Y la energía que mueve este cuerpo no se muere, lo que se muere es el cuerpo. Si tú crees en otras vidas, pues seguramente habrá otras vidas. Si tú no crees en otras vidas y sabemos, ni yo sé, supongamos que esta es la única, pues vívela.
vívela y gózala. Supongamos que es la única. Ni vamos a pelear en otras vidas, ni que pasadas ni futuras. Pero hoy estás aquí y es la única. ¿Cómo la quieres vivir? ¿La vas a disfrutar o la vas a padecer? ¿Vas a vivir enojada o vas a enojarte pero vas a resolver? Y vas a procurar vivir en felicidad. Y vas a procurar ser tu mejor versión. Y cada vez estar mejorando para ti y para los demás. Eso es lo que yo creo. Wow, qué fuerte, es verdad, es verdad. Yo también coincido contigo en ese pensar. Muchas veces me pongo a decirme a mí misma también que ahora donde estamos es el cielo, ¿sí? Para mí esto es el cielo, porque me pongo a reflexionar en, oye, puedo sentir, puedo amar, puedo tocar a la persona que amo, puedo saborear la comida, disfrutarla de alguna manera, no en exceso, pero sí disfrutarla, sentir la brisa, poder abrir los ojos, correr. Y es eso, disfrutar la vida para mí viene siendo eso y que después, como dices, nuestra energía se transforma, porque aquí alrededor, en mi creencia, aquí alrededor de nosotros tenemos otras cosas que muchas veces no podemos ver, pero podemos sentir y están aquí en otro canal de como si fuera la radio, pero están aquí y yo pienso que para allá vamos, pero cada quien y con sus creencias creo que está bien, pero vivir tu vida dándole el sí a la vida. Sí, es una frase mía. Ujú, Hoy, como siempre, le doy mi sí a la vida. Hoy, como siempre, aun con el problema que tenga hoy, aun con la situación que estoy viviendo hoy de gozo o de escasez, porque también la escasez en la mente, ¿no? ujú. Enfermedad, lo que toque vivir hoy, aún así siempre le doy mi sí a la vida, porque este es el juego de la vida, es el juego de la vida. Vamos a venir a aprender y el aprendizaje no siempre tiene que ser a través del dolor, pero alguna vez nos va a tocar el dolor y tenemos que aprenderlo, pero hay que soltarlo inmediatamente, no aferrarte, porque también he tenido pacientes que se vuelven adictos al dolor, al drama. ¿Pero Oh, por qué? Porque seguramente desde pequeños vivieron en un hogar donde siempre había dolor, donde siempre había drama, donde siempre había problemas, donde siempre había discusiones y ellos creen que esa es la vida. ujú, Nadie les enseñó a ver la vida con otra mirada, ujú. con otros ojos, con otra forma de ver, de Claro, vivirla. claro. Entonces, pues esto es la vida. La vida es muerte y la muerte es vida. Wow, claro que sí. Y tú, ahora que mencionas, mi madre, algo que me encanta, digo, mi madre no me viene y me chismea todo, obviamente muy profesional, pero me encanta que mi mamá a veces va a casas o a hospitales o a lugares que necesita ir para acompañar a las personas en su proceso de duelo. Pueden ser a los familiares que están viviendo esto o a la misma persona que va en ese proceso de la muerte, a caminar para allá, a la vida, ¿no? Y mamá, dime, tú que has visto a muchas personas, tú escuchando a gente que va a morir, ¿de qué se arrepienten ellos? Mira, yo primero lo leí y después lo comprobé. La madre de la tanatología fue Elizabeth Kubler-Ross. Ella empezó a acompañar a gente en su lecho de muerte. Y ella empezó a tomar nota y a hablar con la gente que estaba por morir. Y empezó a hacer esta pregunta. Wow. Pues de qué es lo que más te arrepientes, entre muchas otras preguntas. Pero esta pregunta, a la mayoría respondían, me arrepiento de todo lo que no hice, por miedo, por el que dirán. Y yo lo he comprobado, o sea, si hay alguien que está muriendo y quiere comentarme o tocamos esos temas, una de las cosas que me dicen es que no se quiere morir porque no hizo esto, o porque le faltó, o Ujú, porque quiere ver a alguien que no había visto, o quiere pedir perdón, o quiere, o sea, realmente la gente se arrepiente de todo eso que no se atrevió a hacer. Por eso yo digo que la vida es hoy. Atrévete, haz, vive la vida a tu manera sin dañar a nadie. La gente siempre va a hablar, que no te importe. Sé tú, sé auténtico, pero en amor propio y en amor al mundo, porque no el hecho de ser tú vas a andar dañando a nadie. Pero de lo que más se arrepiente la gente es de todo lo que dejó de hacer. wow, qué fuerte. Ujú. Y tú has acompañado muchas personas que, bueno, mi madre me cuenta de a veces personas que visitan, no sé, el día de hoy y a los 3 días ya trasciende. ¿Cómo es para ti esa experiencia de estar tan cerca tú de la muerte de este ser que ya está en sus últimas y después que te enteras de que ya trascendieron? ¿Cómo lo vives tú? Bueno,
Yo primero que nada, pues, trato de ser muy respetuosa con el dolor de la familia y con el proceso del que está en cama o el que está por morir. Para mí es un honor que alguien piense en mí, oye, ¿nos puedes ayudar o nos puedes acompañar? O mi madre, mi hermano, alguien no se puede ir por alguna razón, no está por irse, pero está atorado. Entonces, pues para mí es un honor que piensen en mí, en que yo puedo ayudar. Y al final, yo les soy bien honesta, ¿eh? Yo llego y a veces veo casos tan complicados que yo solo volteo al cielo o cierro los ojos y pido a mi Espíritu Santo que se haga presente en mí y yo seré el medio. Y pido que me dé las palabras o el silencio o lo que se necesite para esa persona. Y cuando hago ya el proceso y a lo mejor al día siguiente, a las pocas horas o 3 días me avisan, ya falleció, es como, me siento agradecida en el buen sentido, no quiero Ujú, que se malinterprete, ujú, me siento agradecida porque ayudé a una persona a terminar con su dolor. O sea, porque más que nada es el dolor emocional claro. junto con el dolor físico, porque creo que una persona que está en el lecho de muerte, o la mayoría de las personas, tienen mucho miedo a dar ese paso. Entonces, el hecho de que alguien te tome la mano en el sentido físico o en el sentido figurado de te acompaño, no estés solo, a donde sea que vayas, estoy contigo, le da esa paz a la persona, ¿no? Y aparte ayudarla a si tiene pendientes o si cosas que quiera hablar para que el proceso sea más sencillo, pues para mí es gratificante y es un honor. Qué bonito y respeto muchísimo, qué honor tenerte como madre también y que ayudes a muchísimas personas, no solo a los que están pasando el proceso de, pues, de ya transformarse en otras cosas, en energía, en seguir su camino, también a las familias que a veces se sienten desamparadas. ¿Y qué le dirías tú a una persona que acaba de perder un ser querido o acaba de tener una pérdida y no sabe cómo continuar? ¿Qué deberían hacer? ¿Cuál es tu opinión de lo que deberían Bueno, hacer? el como el debería, no, porque suena como obligación. Me gustaría más como, primero escuchar, tal vez si me topo con esa persona o tú estás aquí en un proceso de alguna pérdida, ya sea de muerte o de cualquier situación, eh, yo siempre sugiero hablar, ¿no? Hablar o con un tanatólogo, o con el psicólogo, o con alguien cercano al quien le tengas mucha confianza y que va a tener la madurez para escucharte y estar ahí contigo. Hablar tiene un, un aspecto muy sanador, ¿sí? Tiene un efecto sedante, Ujú. ¿sí? No cargues tú solo o tú sola con eso. Busca a alguien para hablar del tema. Si es un profesional, bueno, pues ayuda más porque de alguna manera tiene la, no solo los conocimientos, sino tiene esta capacidad y el ser objetivo, ¿no? Para poder ayudarte de la manera más conveniente. Y respeto el dolor de todos los que nos estén escuchando y lo que más te puedo recomendar es que te acerques a alguien que te pueda ayudar. Siempre avanzarías mucho más rápido con la ayuda de alguien. Claro. ¿Y qué dices de las personas que no buscan ayuda y prefieren aquí, aquí, yo puedo? Bueno, también hay gente muy sabia Ujú, que a lo mejor puede entender su proceso y procesarlo solo, a su manera. También hay gente que lo hace. Y está bien. Lo más importante es nada más que reconozcas si estás en paz después de esa pérdida. Y si no hay paz, antes de la pérdida, durante la pérdida o incluso después de la pérdida, pues quiere decir que sí necesitas ayuda. Lo ideal no es que te quedes solo, somos seres biopsicosociales, somos seres sociales, necesitamos los unos de los otros. Incluso yo como tanatóloga, pues también voy a terapia cuando necesito, o hablo con mis hijas, o hablo con gente que me va a poder dar un buen consejo, o me va a poder acompañar en el proceso. O sea, tenemos que reconocer que nos necesitamos los unos a los otros y aceptar esa ayuda ok, y pedirla. sí, claro. Y tú, por ejemplo, si a mi amiga le ocurre una pérdida, está pasando por una pérdida, ¿qué hago yo como amiga, además de escucharla? ¿O qué cosas no debería hacer o decirle?
Híjole, es que hay muchos errores que se cometen, ¿verdad? Cuando alguien, o sea, el que llegues y le digas, échale ganas, está terrible. O sea, ¿tú qué crees? ¿Que no le estoy echando ganas? O sea, es una palabra equivocada. O lo lamento tanto. Y hay veces que la gente, yo he tenido pacientes que es que me enoja. O sea, viene fulanito y me dice, lo lamento tanto. ¿Qué lamenta? Si no sabe el dolor que yo estoy sintiendo, me lo dicen enojados. Si no saben el verdadero dolor, ¿qué lamenta? No saben, no tienen ni idea de lo que yo estoy sintiendo para que me venga a decir eso. Porque la gente está enojada con la pérdida, ¿no? Sobre todo es decirle a la persona, por ejemplo, tu amiga, decirle, aquí estoy para ti, pero decírselo de corazón. También hay gente que llega muy enojada que me dice, ¿sabes cuánta gente llegó el día de la muerte de mi marido y me dijo, aquí estoy para lo que necesites? Y de repente volteé y estaba yo sola y no Wow, había nadie. O sea, si realmente vas a hacer aquí estoy, demuestra que aquí estás, ¿no? sí. Y habla y di, tú dime qué necesitas. Pregúntale directamente, tú dime qué necesitas, qué será la mejor ayuda que yo te puedo dar. Ujú. Y de cuando en cuando síguete apareciendo por teléfono con mensajes y decirle, recuérdate que aquí estoy, aquí estoy. O ve y llévale comida o hazte presente de la mejor manera que tú puedas. Pero sobre todo, para no equivocarte, pregúntale qué necesitas, qué puedo hacer por ti. Wow. Ya la última pregunta para ti, personal. Madre, ¿cómo te gustaría que fuera tu propia despedida de este plano terrenal? Wow, pues eso se va a quedar grabado, ¿eh? Así es. Y hoy estoy viva, mañana no sé. Ah. Bueno, si ven este video, después de que yo ya fallecí, a lo mejor que lo vuelvan a poner y que recuerden que yo siempre le he dado mi sí a la vida y que aunque yo ya no esté, yo voy a seguir viva en ustedes a través de todo lo que yo dejé, no sé, mis enseñanzas. Yo cuando recuerdo a mi mamá, recuerdo que cuando murió yo me quería poner el vestido verde que me quedaba de mi mamá y me lo puse, hicimos una comida juntas y yo me sentía mi mamá, o sea, aquí Sí. está. Pero yo me di cuenta al final que sí, fue muy lindo ponerle su vestido y que me quedara, pero mi mamá vive en mí y no es en lo material. Mi mamá vive en mí, en mi manera de pensar, en mi educación, en mis valores, cuando cocino, cuando les doy un consejo a mis hijas y estoy hablando igual que mi mamá, en mi manera de arreglarme. O sea, mi mamá vive en mí. Entonces yo quiero que para mis hijas, que ustedes lloren lo que tengan que llorar, porque yo sé que es necesario llorar, pero que sepan que eso es temporal, o sea, que le den nada más el tiempo necesario y que por eso en vida, en lo que estoy aquí, pues llevemos la mejor relación posible para que no se queden con nada que les duela. ¿Cómo quisiera que fuera el día de mi muerte? Pues que hagan lo que ustedes deciden hacer porque no puedo yo controlar. Ah, no, ahora tienes que hacer esto porque ya me morí, quiero que lo hagas así. Pues no, voy a dejar de ser controlador al fin, ¿no? Y quiero que lo vivan como ustedes lo necesiten vivir. Mm, O sea, como cada uno de ustedes lo necesiten vivir así. Claro, a mí me gustaría más que pagar lugares costosos para ustedes saben que cuando se vela a la gente, es necesario, porque el cerebro y el corazón del ser humano necesita procesarlo. ujú. Entonces, no me velen por muchas horas, vélenme solo por las horas que necesiten, si es que lo necesitan. No paguen cosas costosas, a lo mejor reúnanse con la gente que ustedes más necesiten tener cerca y a lo mejor más, bueno, una misa estaría lindo, pero más que una misa me gustaría que cada quien dijera algo. Ah, yo recuerdo esto de Luz Adriana. Yo recuerdo esto y me quiero quedar con esto. Pero realmente ese es un deseo mío, que es lo que menos importa. Lo que importa es qué necesita el doliente, qué necesitan ustedes. Pero sobre todo, recuérdenme con el sí a la vida y quédense con eso, porque ustedes su vida va a seguir y sigan con eso, su vida, gócenla, disfrútenla, sean los mejores seres humanos, ayuden, entréguense, ámense, amen, vivan, vivan, vivan. Ujú. Qué lindo y qué emotivo, qué emotivo y bueno, espero tenerte muchos años más, los que tengamos y que podamos seguir aprovechándolos como estamos aquí. Mamá, es un honor siempre tenerte aquí. Muchísimas gracias y gracias por enseñarme toda mi vida y bueno, ya también después cuando estudiaste tanatología, que el dolor sí es parte de la pérdida, sí duele, pero se puede transformar y es un regalo y es amor. ¿Algo más que les quieras decir o nos despedimos?
No, pues gracias. Y si tú que estás escuchando este podcast tienes algo pendiente o necesitas ayuda, aquí estamos. Igual por ahí dejamos las redes, podemos tener Dejo una, tu correo, una conversación a claro. distancia. Doy terapias a distancia. Pero bueno, no conmigo, con quien tú quieras o con tú necesites, no te sientas solo. Y siempre, siempre hay un para qué estás viviendo lo que te toca vivir, nada más aprende a descubrirlo. Y siempre en la peor situación va a haber algo bello. Nada más, sé paciente y aprende a encontrarlo. Y ámate, atiéndete. Gracias. No, gracias. Chicos, aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar el contacto de mi madre, les voy a dejar su correo por si quieren escribirle. Ella da terapias a distancia, presenciales, habla inglés también y ha tenido algunos alumnos míos que pues son pacientes de ella también y otras personas que viven en otros lados, así que puede ser ella su tanatóloga, alguien que acompañe a ustedes en su proceso de duelo o pérdidas. Y gracias, madre. Gracias, hija. Y hoy, como siempre, le doy mi sí a la vida. Bueno, chicos, gracias por escucharnos una vez más, su mexicana y Adriana. hablaron con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Chao, Chao. chao.